Ya por acá, a ver, ya veo. Ana Francis, Hola. ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta de estar aquí, feliz de ver a Horacio Franco que se nos está enderezando por fin en la vida. Gracias, Horacio. Manito, ya era hora, ya estamos grandes. Ya estamos grandes como para estar chuecas, ¿verdad? No pasar chuecas, mana, no. Reinas chuecas. Ay, qué gusto me da verte, tú tan guapo y tan musculoso y tan Igualmente, talentoso y tan hermoso igualmente, siempre. tú también, no, qué gusto. Y sigues en la bici, veo, ¿verdad? Sí. Transportémonos en bici todos. Ahorita te Qué manejo maravilla. lo que es la bici, el box, la yoga, todo, porque si no, Ay, sí, todo, comadre, todo. Pues todo. Horacio, un gustazo también saludarte, qué lindo de verdad. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Como ustedes saben, bueno, ya estamos esperando a ver Qué si gusto. Fernando ya se conecta por acá, pero bueno, Julio ya está en el último trámite, o sea, en el último trámite, o sea, ya es que luego es un poco el más lento. Esperemos ya en unos días tenerlo de regreso, pero les agradezco muchísimo esta mesa, porque creo que además nos hace falta en fin de semana, después de un año que fue súper complicado en todos los temas, ¿no? Para todos los mexicanos, obviamente para todo el mundo, pero para nosotros los mexicanos muy complicado en el tema económico, en el tema de la salud, en el tema político y que hoy, híjole, se ve un 2021 muy complicado, más polarizado. Ayer estábamos viendo pues el bloqueo de varias cuentas. Híjole, creo que ese es un tema de las redes sociales, algo que ha puesto también el presidente en la agenda, que me parece muy relevante porque tiene ángulos muy interesantes. No sé si ya anda por aquí, Fernando, porque se me hace que se nos va a atrasar un poquito y va a entrar, ya ha llegado aquí la conversación empezada. Pero de entrada yo les preguntaría, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? A ver, Ana Francis, empezamos contigo. ¿Cómo te ha ido en esta pandemia? Cómo se han reinventado las reinas chulas, te veo en el programa de televisión, cuéntanos un poquito qué has hecho. Bueno, sin duda que el programa de televisión de Capital 21, el programa, aunque usted no lo vea, fue la gran noticia para mí del año pasado, pues es un programa de opinión política que pues las reinas chulas, las cabareteras en general, lo que hacemos es análisis político. Lo que pasa es que lo hacemos en forma de sketch. Entonces luego por eso como que no se nota tanto, pero eso es a lo que nos dedicamos, pues, ¿no? Entonces, de pronto poder entrarle al análisis político desde esta otra perspectiva, pues está buenísimo, para mí está buenísimo, es un gran reto, aprendo muchísimo y sobre todo me pone a pensar en cosas que de otra manera probablemente no pensaría. La gente que participa le echa unos puntos de opinión súper interesantes. Y bueno, sin duda pensar, el problema es que justo lo que decías ahorita de la censura y el Twitter y no sé qué, estamos tan llenos de ruido que necesitamos ir un poquito más allá, pensar más, leer más, investigar más para llegar a los hechos, pero para llegar a los hechos hay que saltarse una nata desinformativa, de fake news, de golpeteos políticos innecesarios, crueles, desalmados, inmorales, si me permites decirlo desde ese lugar, inmorales en medio de una pandemia. O sea, si estuviéramos en otras circunstancias vamos a darnos con todo, pero en medio de una pandemia me parece lo más inmoral del mundo. Pollito, ya llegó Fernando. Ya Llegó llegó. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empezó Ana Francis, les estaba preguntando pues cómo les ha ido en esta etapa de pandemia muy complicada para el mundo, para el país y en esta época electoral de polarización, bloqueo de redes sociales, bloqueo de cuentas, etcétera. Ana Francis, no sé si quieres continuar. Pues eso, es decir, hemos estado las reinas chulas muy ocupadas tratando de que el vicio, nuestro teatro bar, sobreviva. Ha sido muy difícil con tantos meses cerrados, etcétera. Nosotras, por nuestro lado, bueno, pues siempre haciendo cosas, haciendo proyectos, cada una por su lado y todas juntas, haciendo espectáculos en línea, eh, etcétera, adaptándonos y como todo mundo, cuidando hijos, limpiando la casa, haciendo de comer, quedándonos encerradas y cuidando a nuestras personas queridas, pues, ¿no? Que pues ese es un trabajo agregado para todo el mundo, ¿no? Mucho para las mujeres, pero sin duda que para todo el mundo. Y pues ahí estamos con eso a punto de estrenar. Ahorita nos quedan 2 funciones de la Sustorela Política, que fíjate que para nosotras es un espectáculo bien importante porque siento que es la primera vez en estos últimos 2 años
que le atinamos como al termómetro político en términos de la crítica, pues, ¿no? Porque antes era relativamente sencillo ubicarte en la crítica, porque los gobiernos eran tan estúpidamente estúpidos y malos, que todo, o sea, tenías para criticar 15 opciones, ¿me explico? No te alcanzaba el tiempo del espectáculo para criticar todo lo que había que criticar en una semana, pues, ¿no? Pero ahorita es muy confuso. Sin duda que hay cosas que criticarle a mi 4T, ¿no? Pero también es cierto que la nata esta de desinformación y de crueldad de la que hablaba yo al principio, ay, ojón, sorprende, pues, ¿no? Entonces, es un buen momento para hacer crítica política de otra manera. Este espectáculo, el de la Sustorela Política, que le quedan 2 funciones, este sábado y el próximo, me parece que le atinamos. Es que por fin le atinamos como una crítica equilibrada, feroz, ¿no? Pero sí, tratando de ubicar a los nuevos actores políticos que se han vuelto protagónicos y que deben ser protagónicos en términos de la crítica, pues que por fin debemos ver quién es la mano que mece la cuna, ¿no? Claro, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco, muchas gracias. Oye, ¿qué has hecho en pues en este último año? ¿Cómo te has reinventado? ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente, pues en semáforo rojo, pues mucho tiempo que estuvimos, muy poco tiempo en semáforo naranja. ¿Cómo te has reinventado? ¿Qué has hecho, Horacio? Bueno, es que eso, pasan tantas cosas, diario pasan tantas cosas, diario me echo la mañanera completa, ¿no? Diario estudio, diario ejercicio, diario doy clase en el conservatorio, precisamente pues como maestro que soy, de ahí tengo que responder a mis alumnos, doy clase en línea, obviamente. Estoy con mi vida normal, dijéramos, ¿no? Pero obviamente reclutado en mi casa. Hoy murió precisamente una gran amiga mía, una de mis mejores amigas, una gran poeta chapaneca, Marta Madrigal, acaba de morir de COVID. Diario veo esta oleada de muertes de conocidos amigos, artistas, no artistas, gente querida, gente conocida. Y pues obviamente estoy digo, después de 8 meses o 9 ya de haber pasado por el COVID, de haber sido uno de los primeros casos, después de haber visto cómo ha evolucionado todo el 2020 para traernos un 2021 lleno de acertijos, lleno de cuestiones que no vamos a poder resolver tan fácil como cuándo volveremos a la normalidad, como cuándo se va a acabar esta fregadera del COVID, como cómo vamos a sobrevivir los artistas, cómo va a seguir el gobierno soportando tantas injusticias, tantas noticias falsas de los detractores, de estos detractores que tienen derecho obviamente a ser oposición, pero pues que sean una oposición limpia, ¿no? O sea, una oposición siempre puede ser limpia y puede ser digna cuando tiene esa, perdón la redundancia, pero esa dignidad para poder enfrentar a un gobierno que quiere criticar o que quiere no denostar, sino que quiere modificar porque no le gustan cosas, pero no inventando cosas, ¿no? Yo estoy, como dijo bien Ana Francis, estoy perplejo todos los días de no poder asimilar ya y eso que me asombra mucho, tengo mucha capacidad de asombro, tengo la fortuna de tener capacidad de asombro todavía, ¿no? De que no quepo en incredulidad de cómo siguen encontrando vericuetos absurdos, ridículos para inventar noticias falsas, para inventar procedimientos falsos, para estar. Y cuando tú oyes la explicación cartesiana que da Andrés Manuel López Obrador en cada una de las mañaneras, que es lo que precisamente me tiene en verdad muy contento como ciudadano, no, esas explicaciones cartesianas lógicas, bien fundamentadas, ¿cómo pueden decir que son mentiras? ¿Cómo pueden querer callarlo? ¿Cómo pueden querer denostar cosas que son sólidas, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que no me explico es que cómo dice tanta gente desinformada y manipulada por los medios masivos de comunicación pero tan incisivos en decir que no, que México se lo está llevando la fregada económicamente. Bueno, que no ven cómo está el dólar, que no ven cómo hay ahorros, que no ven cuánto dinero hay para las vacunas, que no ven cómo se pudo haber. O sea, México se salvó de muchísimas cosas con este gobierno, ¿eh? O sea, ya veo yo a cualquiera de los otros partidos gobernando el país con tanta corrupción. Imagínate a Naya. Imagínate, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que
estoy viendo hoy por hoy como ciudadano, como gente de a pie que sigo siendo, es que esto es un pozo sin fondo casi y no tiene fin, pero, o sea, no se le ve un fin determinado, pero la luz está precisamente en que nosotros como ciudadanos tengamos, como ustedes, Julio Astillero, y hoy que estás esta época que estás conduciendo tú tan maravillosa y dignamente, vemos una luz en estos medios de comunicación que son precisamente los que van a informar con certidumbre, con objetividad a los ciudadanos. No como chayoteros del gobierno, no como, o sea, porque no lo son, ni lo somos. Yo que estoy haciendo también pláticas y charlas en Rompeviento TV con Ernesto de Ledesma, no es chayoterismo, es simplemente ser objetivos, o sea, pongan lo que es cierto y podemos disentir. Yo disiento mucho del gobierno, de cosas, de decisiones del gobierno de Andrés Manuel, no puedo decir que todo me parece perfecto, puedo disentir como ciudadano, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de ver que este cambio era lo que le convenía al país y era la única y última opción que teníamos para no de veras fenecer como país, para no verdaderamente volvernos no sé, un país de veras con muchos más problemas de lo devastado que lo dejaron en los sexenios pasados. No nada más en el pasado, sino en todos los demás hemos venido, esto se ha ido como bola de nieve, con una inercia además que pudimos soportar porque somos un gran país con mucha gente, con mucha riqueza además, pero también con tanta corrupción como riqueza, con tanta gente trabajadora, con tanta gente corrupta, con tanto de todo, ¿no? Claro. Pero finalmente, pues es lo que tenemos que, aquí estamos, y hoy por hoy tenemos la obligación como ciudadanos de ver medios alternativos como como Rompimiento, como todos los noticieros del Octavo, obviamente, ¿no? Como Sin Censura también, que tienen muy buenas cosas. Yo no, en verdad, todos los medios alternativos, ¿no? Incluso los youtubers que tanto los han criticado, pues es gente que está ahí aportando con mucho y hay que respetarlos mucho. Y también en un momento dado tienes que ver por qué los otros medios siguen mintiendo tanto, ¿no? Claro, Horacio, pues muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, gracias por estar aquí. Pues, ¿cómo te ha ido este último año? ¿Cómo ves el escenario que estamos viviendo en estos momentos? ¿Te has reinventado? ¿Vendrá una quinta temporada de Me Canso Ganso o qué siguen en este año? Tus preguntas me dejan más patidifuso de lo que ya estaba. Bueno, primero me da mucho gusto saludarlos, podernos mirar. Extraño mucho tanto a Ana Francis como a Horacio, extraño mucho. ¡Pollito! Subirme a un escenario, echar desmadre en el cabaret, estar como público disfrutando del trabajo que hacen ellas o que hace Horacio. Y por otro lado también aprovecho para decirles que admiro mucho lo que han hecho justo en esta temporada tan compleja. Ana con Las Reinas Chulas, creo que decidieron que el cabaret no se iba a morir, que no se iba a acabar, que iban a hacer todo lo posible para sostenerlo, para mantenerlo vivo, y han empezado a hacer cabaret en streaming y han hecho cosas que no pueden más que emocionarme y llenarme el corazón de esperanza y de impulsarme a mí también en la música y en lo que yo hago, seguir buscando opciones. Igual Horacio, que nunca ha dejado de tocar, que nunca ha dejado de compartir su arte, pero también su posición política, a pesar del costo que siempre tiene para un artista, que pues nos podemos acostumbrar a que nos aplaudan siempre. Dar nuestra postura política me parece vital y tiene un precio, y creo que todos los que estamos aquí hemos pagado en cierta medida y con mucho orgullo y con mucha dignidad de ser parte de esta comunidad. Yo le he pasado, como todo mundo, muy difícil, he perdido a gente muy querida, he vivido en un encierro que para mí es monstruoso porque soy un ser social, me la paso en lugares donde hay mucha gente y he sido muy duro conmigo mismo, me he contenido mucho para poder ver a mis padres de vez en cuando, para poder ver a mis hijos de vez en cuando. Entonces ha sido difícil esa parte, no poder compartir mis espectáculos. Sí, me he tenido que reinventar y hacer shows. De hecho, el próximo sábado 13 de febrero voy a dar un show en streaming en el Foro del Tejedor con Monocordio, que voy a hacer yo con mi guitarra y el piano, pero estoy
celebrando 20 años de que empezó este proyecto, pues con mucha sencillez, pero que ha crecido mucho y se escucha en todo el mundo las canciones de Monocordio. Y bueno, pero por otro lado también, pues me ha pegado un poco la crisis porque pues yo trabajo en la tele pública y ha habido una contención pues de los dineros en general, ¿no? Y sobre todo creo que la parte de la cultura ha sido muy castigada y bueno, pues yo me he tenido que mudar 3 veces de casa en un año porque pues el primer casero no me quiso bajar 1,000 pesos de renta, la verdad, y me tuve que mover a otro lugar, y luego un amigo me prestó un departamento, y es terrible porque sí tengo trabajo, pero pues no me paga nadie, ¿no? Entonces, o me van pagando cada que se puede. Entonces, bueno, sí ha sido una temporada difícil. Ahorita me acabo de mudar y estoy muy contento porque llevo 2 semanas sin internet, ni televisión, ni nada. Y me entero de las cosas porque mis amigos me cuentan se está quemando todo. Pero yo de pronto me siento feliz de haberme separado un poquito de este vértigo y de esta locura porque creo que lo que no se nos debe olvidar nunca es que estamos viviendo una catástrofe universal, que el mundo está sufriendo, que diario estamos perdiendo a muchas personas, a seres muy queridos, y a mí me molesta mucho, como decía Horacio, la mezquindad que hay, y Ana también lo decía, en los medios de comunicación, que con esta separación, así como en la Reforma fue la separación de la Iglesia y el Estado, bueno, esta 4T nos ha regalado la separación de los medios y el Estado, pero los medios se han hecho un coro, un coro griego muy trágico, y curiosamente todo ese coro piden que se calle el presidente, ¿no? Que se calle las mañaneras. Y me parecería, a pesar de que las mañaneras pueden llegar a agotar y que puede ser a veces difícil, ¿no? Lidiar con las preguntas de reporteros que no necesariamente son reporteros que a uno les interesan, las preguntas que hacen, etcétera. Me parece que es el único contrapeso que existe a lo que uno escucha en la radio cambiándole de estación todo el tiempo, en la televisión. Se escucha lo mismo, las voces, parece ser un mismo locutor que está sentado en cada cabina de las estaciones del viejo mainstream mediático, y por eso estos nuevos medios emergentes, desde los youtubers y los que menciona Horacio, y el mismo cabaret y el arte que sigue siendo, ¿no?, de comunicación, de otras maneras de pensar, pues creo que son muy valiosos. Y a mí me gusta escuchar realmente todas las voces. Yo no apuesto a la censura de nadie. Sí creo que hay un nivel de intolerancia en el caso de Donald Trump, que me parece muy claro que ahí sí tenemos que tener muy clara esa ética de, no, el discurso nazi no es libertad de expresión, ¿no? Hay cosas muy claras. Pero esto que está pasando en Twitter hoy en México, me parece muy lamentable, y creo que enrarece mucho un clima que de por sí está tremendo y que justo es lo que menos necesitamos en este país ahorita. O sea, nos está cargando el payaso de una manera terrible, y en vez de tratar de sumar esfuerzos, estamos viendo si Gatell se equivocó en una palabra o sea, creo que estamos gastándonos la pólvora en infiernitos cuando el infierno está muy a la vista de todos. Así es. Gracias, Fernando. Ana Francis, justo de lo que hablaba Fernando, hay un tema que ahorita además está incluso en disputa en el Instituto Nacional Electoral, o bueno, ya está en el tribunal, el tema de las mañaneras. Creadas estas mañaneras, bueno, desde que era jefe de gobierno, él ha trabajado incluso desde muy temprano. Sin embargo, pareciera que creó estas mañaneras como un contrapeso a los medios tradicionales, que sabía que como cerró la llave del presupuesto para publicidad por parte del gobierno, o parece que lo hace de alguna manera como un contrapeso. Ahora lo que estamos viendo incluso en las redes sociales, lo que comentaba justamente Fernando, es el bloqueo de algunas de las cuentas. Entonces, ¿ante qué estamos? Por un lado, ¿puede ser realmente propaganda o puede haber propaganda o consideras que es mayormente información las mañaneras? El tema de los medios tradicionales, ¿cómo ves el papel que están tomando en esta nueva etapa
de la cuarta transformación y lo que está sucediendo en las redes sociales? Pues mira, creo que desde que Mark Zuckerberg salió a decir lo que pasa es que Trump sí es peligroso, entonces le vamos a bajar el volumen a su cuenta y etcétera, nos quedó absolutamente claro quién la tenía más grande, la cuenta, ¿no? Y nos está quedando perfectamente claro, no es que no lo supiéramos, pero no era como así de público, evidente y tranquilo, en dónde está el poder. Hay una configuración distinta en el mundo, para bien o para mal. Y tampoco podemos estar fuera. O sea, yo sé que mi cabecita de algodón dice el periodo neoliberal fue esto, pero el periodo neoliberal no se ha acabado porque nadie, ni Cuba puede estar fuera del neoliberalismo, de este sistema mundo que tenemos que se mueve a través de estas reglamentaciones económicas, etcétera. Entonces, el peso está en las empresas, es decir, en las empresas, las transnacionales, etcétera, tienen un peso político, social, etcétera, de decisión sobre la vida de la ciudadanía muy importante, muy fuerte y muy pesado. Te voy a poner un claro ejemplo. Odebrecht decide, por medio de una serie de transacciones, tranzas, etcétera, cómo es una determinada carretera y viene un socavón, pues, ¿no? Entonces, es decir, incluso cosas como el desarrollo social, que esas cosas, o sea, las carreteras no las deberían de planear las empresas, las deberían de planear los gobiernos en función de flujo de personas, quién va de allá para acá, no sé qué, etcétera, etcétera. No las empresas para resolver unas otras cosas que no son del interés social. Los gobiernos no tienen el objetivo de ser empresa, de ser negocio, de ganar dinero, sino de hacer que la mayor parte de las personas vivan de la mejor manera posible. Entonces, no podemos ser inocentes en que, uno, las redes sociales no tienen dueño, en que los medios de comunicación no tienen dueño, en que las empresas determinadas de alimentación, las farmacéuticas, las farmacias, farmacéuticas, etcétera, laboratorios no tienen dueño y no siguen algunos intereses. Sí, el mundo debería ser distinto en términos de que las empresas también deberían de tener el objetivo de hacerle el mayor bien a la mayor cantidad de gente posible. Y eso no debería de significar dejar de ganar dinero. De hecho, no lo significa, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, ante este asunto, por supuesto que la mañanera no solamente es un contrapeso, es tantito oxígeno, por el amor de Dios. Es decir, ¿cuándo si no nos hubiéramos enterado del marranero de los, ¿cómo se llaman?, de las cárceles? Eso no lo habíamos visto. ¿Cuándo si no nos hubiéramos enterado que el director de Twitter resulta que trabajaba en el PAN? O sea, perdón, pero ¿me explico? ¿Cuándo si no nos hubiéramos enterado de tantas cosas de las que nos hemos enterado, de si Prisa tenía que ver con el asunto de las medicinas de los niños, de los niños que tienen cáncer y entonces dejó de vender medicinas porque estaban cobrando hasta la risa? ¿Me explico? O sea, ¿cuándo si no sabríamos todas estas cosas? La ventaja que tiene Andrés Manuel, me parece, es que, bueno, yo le veo dos ventajas. Uno, de inocente no tiene un pelo. Es uno de los políticos más brillantes de la historia del mundo. Es un claro. político. Claro que sí. ¿No? Dos, es bastante transparente. Es decir, si se hubiera ya robado un montón de dinero, es que ya lo sabríamos, ¿me explico? El tipo es el que es, con el trajecito que se pone y sus zapatitos que se pone y piensa lo que piensa. Tan transparente es que jamás lo vamos a ver apoyar la interrupción del embarazo, por ejemplo. Jamás lo vamos a ver apoyando eso. Y siempre lo hemos sabido, pues, ¿no? Y eso no está padre, pero es ese es, ¿me explico? Entonces, la transparencia, pues, está muy bien. Pues, está muy bien que ante las críticas, etcétera, diga, pues, aquí les va el expediente de la DEA. Y claro, revisas el expediente de la DEA, lo cual no significa que Cienfuegos sea inocente, nada más que el expediente de la DEA está hecho con las patas. ¿Qué haces con esas dos cosas? Pues, ¿no? Etcétera, etcétera. Resulta que, ay, no, es que no queremos ser ecologistas, México se niega a ser ecologista, la energía, no sé qué, y resulta que los contratos leoninos para adueñarse de la energía mexicana a nombre de no sé cuántas empresas, etcétera, la bronca del agua, es decir, pues va sacando trapitos al sol, y eso pues no le ha gustado a muchísima gente, pues sí, obviamente. Y Lorenzo Córdoba, pues ya no podemos confiar. Es decir, desde hace un montón de tiempo ya no podemos confiar. No puede ser que le haya pasado de noche las elecciones de Peña Nieto. No puede ser que le haya pasado de noche las elecciones del Estado de México. No se cree, ¿no? Entonces, no, o sea, es decir,
Las mañaneras son un espacio de información nacional en medio de una pandemia, en medio de ver cómo se va a organizar una campaña de vacunación. No tener esa información, no, sáquense a la goma. O sea, olvídenlo. No nos pueden quitar ese espacio, ¿no? Claro, Ana Francis, muchas gracias. Horacio, siguiendo el tema un poco con lo de las redes sociales, ¿cómo estás viendo este bloqueo a las cuentas pues, de varias personas afines a la Cuarta Transformación? Siempre he dicho que hay mucha opacidad en la operación y mucha discrecionalidad en mi experiencia a la hora de gestionar las redes sociales, por ejemplo, en la asignación de las verificaciones, ¿no? O sea, solamente medios grandes pueden acceder, por ejemplo, a la palomita o incluso a través de algunos paquetes que tienen algunos medios como BuzzFeed, por ejemplo. Sin embargo, tiene reglas la propia red, que es bajo lo cual argumenta la suspensión de esas cuentas. Pero estamos ante una reacción en las redes sociales donde hay, por parte de la oposición, por supuesto, un festejo, ¿no? En el hecho de que se bloqueen estas cuentas. Estamos ahora en un panorama más delicado donde si antes eran las benditas redes sociales, ahora ya no son tanto, ya estamos en un punto crítico donde quizá nos hemos concientizado más de que son empresas, ¿no? De que son particulares quienes están decidiendo que sí o que no. Claro, es que tú lo has dicho, mira, la cuestión aquí es que lo que tenemos que tener en cuenta es que pues, ya sabemos quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Quién tiene de veras el poder, que son las grandes empresas, los grandes conglomerados mundiales, los Rothschild, todos los que quieran, ¿no? Los que se mencionan siempre. Esos son los que tienen el poder, son los que manejan las grandísimas cantidades de dinero. No está mal manejar grandes cantidades de dinero, pero el problema aquí es que se han llenado las manos, o sea, no tienen llenadero, o sea, como el dinero y el poder. El dinero es poder y poder es dinero, ¿no? El dinero que te da el poder y el poder que te da el dinero. Por eso México llegó a los niveles de corrupción tan grandes a los que les permitieron llegar todos, incluso nosotros como ciudadanos, lo permitimos durante años, durante sexenios, ¿no? Entonces, eso es un problema de condición humana y de adicción al poder y de adicción al dinero. La cuestión aquí es que, como tú bien dices, los ciudadanos habíamos confiado per se que las redes sociales nos iban a dar una voz y nos siguen dando, y sí, o sea, yo sigo en verdad agradecido que existan las redes sociales todas, ¿no? Finalmente, porque nos dan una pluralidad y nos dan una manera como de poder manifestarnos como ciudadanos con todo lo que se nos aparentemente, ¿no? Con todo lo que se nos ocurra o se nos dé la gana. De tal suerte que este madrazo pues, fue un golpe muy fuerte, ¿no? Desde que le censuraron la cuenta a Trump, que finalmente, obviamente, no estamos apoyando a Trump, ni el presidente lo apoya en realidad, ¿no? Pero el presidente lo sostuvo porque es una cuestión de censura con algo que se venía manejando de las redes sociales como muy abiertas, ¿no? Abiertas hasta dónde, hasta donde les conviene, ¿no? Es que es como yo soy gay nomás los jueves, ¿verdad? Pues no, o sea, no, o sea, es hasta donde te convenga y hasta donde quieras, hasta donde estés perdiendo, ¿no? Ya estés perdiendo conveniencia. Y la única conveniencia que yo veo aquí es poder y dinero y poder. Y es lo único que mantiene, dijéramos, esa efervescencia a la gente que tiene la sartén por el mango o la que la perdió, como la oposición en México, pues perdieron muchas prebendas, perdieron mucho poder. Ellos siempre van a ser ricos porque se hicieron tan ricos de todo lo que, pues no más se robaron, sino lo que negociaron ilícitamente, de lo que hubo colusión con los narcotraficantes, con la gente de poder, etcétera, etcétera. Digo, Panama Papers y todo lo que Assange investiga y todo lo que sacaron a la luz, obviamente pues son delincuentes de cuello blanco que nunca se van a acabar el dinero. Mi pregunta para ellos sería, ¿para qué quieren más? ¿No? O sea, digo, ya tienen todo lo que pueden necesitar. Entonces es una adicción peor que las drogas, peor que cualquier droga o al alcohol. Creo que la adicción al poder y al dinero es una adicción verdaderamente terrible, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que las redes sociales siguen siendo benditas en muchos sentidos, pero también ojalá que se den cuenta los dueños de las redes que no van a poder callar a la gente, porque si se acaba una, pues va a venir otra, ¿no? Y obviamente
pues sí, el mundo va a ser muy plural con muchas redes y va a seguir habiendo diversidad de opiniones. Ya nos soltaron el pico a los ciudadanos, ya nos dieron la oportunidad de hablar sin que tuviéramos esta represión y esta censura que había antes, pues ahora que se aguanten también, ¿no? O sea, aquí no hay yo creo que ya no hay vuelta de hoja en la humanidad. La cuestión es que toda la humanidad, o sea, hemos visto que tanto los gobiernos socialistas como los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, pues han fracasado en su gran mayoría porque los ciudadanos ya, ninguno confía en los gobiernos, ¿no? En verdad, todos los gobiernos han sacado de una u otra manera, ya sean de cualquier corriente, ya sean de cualquier ideología, han sacado la cuestión de la pinche, perdón por mi francés, pero de la pinche condición humana que hace que finalmente le hayamos perdido la confianza a todos los gobiernos o a los gobiernos o a las autoridades, ¿no? Entonces teníamos las redes sociales como un último nicho de salvación, y yo creo que esto va a hacer que el mundo en unos 50 años, que ya no lo vamos a ver, al menos yo no lo voy a ver, pero sea gobernado de otra manera, sin partidos políticos, sin estas cúpulas de poder que han afectado tanto la credibilidad como la mística de vivir, como la felicidad, como la riqueza, como la culturización de tanta gente, a lo largo de no nada más 10 años, sino a lo largo de muchos años, desde el siglo XX en realidad, ¿no? Por toda la manipulación, y no nada más en México, sino a todos los seres humanos. Gracias, Horacio. Pues sí, Fernando, siguiendo también esta misma línea, el presidente hace algunos días propuso o puso en la mesa la creación de una red social propia de México, frente a lo que yo creo que ya veía venir a partir de lo que le pasó a Donald Trump, que independientemente de que pues a lo mejor pueda haber un debate sobre lo que es censura o que no es censura, estamos ante empresas que están tomando una decisión, ¿no? De acallar o de bloquear la cuenta de un mandatario que sí fue electo, ¿no? En su momento. No sé si el presidente también ya estaba poniendo, como dicen, las barbas a remojar quizá, porque muchos empezaron a especular o a pedir que también censuraran al presidente o que quitaran incluso las mañaneras. Empezó la conversación por ahí. ¿Cómo ves? ¿Ves viable una creación de una red social mexicana? ¿Cómo lo ves? Bueno, de que es posible, tecnológicamente supongo que es viable. Me parece un poco un despropósito. Yo creo que hay que defender las redes que existen, hay que pelear por Twitter, porque más allá de que tenga un dueño, que sea un particular y que para acabarla de fregar sea panista, creo que Twitter es una red que se construye entre todos y creo que todos tenemos ese derecho de opinar. Le va a costar mucho trabajo censurar de tantas voces, ¿no? Es fácil quitar a unas cuantas, pero no se puede acallar a tanta gente, y yo creo que sí hay que defender y hay que dar la batalla por las redes, más que crear nuevas redes. Qué bueno que se creen nuevos espacios para hablar. Me sorprende porque yo, después de muchos años de trabajar en diferentes periódicos y estaciones de radio, siempre me he dado cuenta que la libertad prospera siempre y cuando no haya intereses económicos de los dueños del medio en el que trabajas, que entonces te condicionan y te dicen, no hables de esto, no digas esto. Yo, por ejemplo, en W Radio, mientras el grupo Prisa en España tenía el control editorial, podíamos decir lo que fuera porque las decisiones no se tomaban en México. Cuando Televisa recupera el control editorial de W Radio y viene época electoral, empiezan a preocuparse por las canciones que hacemos, por lo que decía Marisol en el Hueso, por lo que empezaba. Entonces, siempre que hay un interés, lo curioso es que ahora no es un medio de comunicación, es el presidente de la República, pero está evidentemente afectando grandes intereses económicos y lo quieren censurar como si fuera un periodista en cualquiera de los sexenios anteriores. Ahora, yo sí le quiero decir algo a los dueños de Twitter y a los dueños en general de estos espacios, que no crean que bloqueando a algunas voces van a ganar esa batalla. Hay que recordar que en la época de la Revolución Mexicana, la revolución se ganó gracias a un sistema de comunicación que era el sistema ferroviario, que instaló el porfiriato. Porfirio Díaz creó el sistema que permitió que fuera derrocado.
y vaya que Díaz se esforzó para callar y para silenciar y para desaparecer a sus enemigos, y a pesar de eso, él puso las armas de algún modo de comunicación para que el país y la división del norte y el ejército zapatista y todos pudieran moverse por todo el país. Así que no se puede tapar el sol con un dedo o con un pajarito. Y bueno, yo creo que hay que defender los espacios. Tendrán dueños como TV Azteca, que tiene este hooligan de director y que se expresa con total impunidad, pero también escucha y recibe los comentarios de la gente, y también mucha gente le cambia de canal o decide ya no verlo después de escuchar lo que piensa el dueño de esa empresa. Entonces, no subestimemos nuestro poder. Quizá de uno en uno no es tan importante, pero nosotros construimos esas redes y hay que pelear por ellas. Claro, muchas gracias, Fernando. Ana Francis, ya cambiando y yéndonos a un tema todavía más escabroso que las redes sociales en este momento, ¿qué opinión, Ana Francis, tienes sobre o qué sabor de boca te dejó el caso del general Cienfuegos? Porque sin duda, bueno, hay muchos ángulos por los cuales analizar, pues un tema que pues por lo menos en materia de derechos humanos, que es un caso que no, digamos, no está analizado o no está juzgado por ese lado, pero pues sí deja a muchas organizaciones o a muchas familiares de víctimas insatisfechos. ¿Qué impresión te da este caso, Ana Francis? Mira, a mí me gustaría analizarlo desde dos lugares. El primero, te cuento una pequeña anécdota. Una vez estábamos las Reinas Chulas haciendo una pequeña temporada en Nueva York, todo muy bien, y yo soy ciclista, entonces me renté una bici y ahí estaba yo dándole de vueltas a Nueva York en los días que no teníamos función. Y entonces estaba yo dando de vueltas, pero de repente se me perdió la ciclopista, entonces vi un policiota, porque estaba grandote, como de a 2 metros, así blancote, grandote, y entonces le hice una señal así para ver si me podía yo acercar y preguntarle algo, que estaba como ocupado, y muy amablemente me hizo la señal de que claro, ¿no? De que me podía yo acercar. En cuanto escuchó mi acento, su trato hacia mí cambió de forma radical. Me trató con las patas, literal, pues, ¿no? Porque yo no hablo inglés, o sea, yo hablo inglés con acento mexicano, y tampoco lo hablo tan bien. Entonces, me trató con las patas. Y entonces, eso me lleva a recordar como muchas experiencias que he tenido con la cultura norteamericana, desde estar en sus teatros o que artistas estén en nuestro teatro, pues, ¿no? Y el trato. El trato de arriba hacia abajo, pues, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que yo sea blanquita y güerita y echada para adelante, ¿me explico? Simple y llanamente, pues, hay una cultura que nos ve para abajo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que también es una cultura que ha hecho un enorme y estupendo trabajo narrativo para hacernos creer al mundo entero que todo funciona bien, que su sistema de justicia es impecable y que la ley y el orden no solamente es una serie con 30 temporadas, sino una cultura permanente. Pero también hay mucha corrupción. O sea, si tú te preguntas, a ver, Estados Unidos es de los mayores consumidores de drogas en el mundo, de los mayores consumidores de personas, ¿no? Y cuando digo de personas, estoy hablando de trata de personas, de niños, niñas, mujeres, pues, ¿no? Y son de los mayores consumidores en el mundo. Para que todo ese sistema funcione, se necesita toda una industria, ¿me explico? Es decir, el consumo de drogas en Estados Unidos, de drogas ilegales, etcétera, no funciona porque hay 8 dealers latinos en Miami bien mala onda, ¿me explico? Funciona porque hay toda una infraestructura, Para detrás de esa infraestructura, pues hay bancos, hay empresas, lavaderos de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la ley y el orden? Ahí. ¿Me explico? Es decir, toda la industria de lo ilegal que ocurre, del consumo de lo ilegal que ocurre en Estados Unidos, ¿a quién encarcela? ¿A quién, me explico, a quién señala? ¿Qué cuentas congela, etcétera, etcétera? ¿Tú las ves? Porque yo no, pero eso ocurre. El asunto es que la maquila de todo lo que consumen, pues se hace en México y América Latina, pues, ¿no? Entonces, tienen una relación extractivista con el mundo entero. Punto. No tienen por qué no tener una relación extractivista, la DEA, con la justicia mexicana, ¿no? Entonces, el expediente de la DEA está hecho con las patitas, sin duda. El problema es que, a ver, ahora confía en la Procuraduría, o sea, en la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo confiamos en la Fiscalía General de la República? ¿Cómo confiamos en que Cienfuegos no es culpable estando Ayotzinapa?
no puedes pensar que el secretario de la Defensa no se haya enterado, por lo menos enterado de qué pasó. Ahora sí que mi general que cree que pasó, ¿me explico? Eso no lo podemos creer. El asunto es que no se puede juzgar por esto porque no hay pruebas, pero sí tendría que estarse juzgando por un montón de cosas. No puede ser que hayamos tenido una serie de sexenios tan sangrientos y no se hayan enterado los secretarios de la Defensa de todas esas cosas. Entonces, bueno, pues complicada la opinión, porque no puedes meter a la cárcel a alguien por algo que no hizo, pero qué difícil es no meter a alguien a la cárcel sabiendo que es a todas vistas culpable de millones de cosas, de genocidio, pues, ¿no? Y eso es muy complicado porque además nosotros estamos bien cansados y queremos justicia y queremos ver a alguien en la cárcel por los muchachos desaparecidos. Por lo menos queremos saber qué demonios pasó con los muchachos desaparecidos, entre otras tantas matanzas que tenemos en nuestra historia reciente, pues, ¿no? Y no, pues, o sea, y no estamos viendo en la cárcel a Peña Nieto, a Calderón, al propio Fox, a los secretarios de la Defensa, a procuradores omisos, etcétera. No los estamos viendo en la cárcel y nos lo merecemos. Entonces, bueno, es un asunto complicado, pero me parece muy importante aprovechar el sexenio que terminó, el cuatrienio que terminó de Trump, para entender de una vez y para siempre que no es Trump, no es Biden. Ahí hay una cultura que nos trata con las patas, un gobierno que nos trata con las patas, al gobierno mexicano, pero a todo el pueblo mexicano. Cualquiera que haya tenido un encontronazo en una playa turística con algún personaje del norte, por supuesto que hay sus excepciones y son una gran cultura en muchas otras cosas, pero entendamos, por favor, que o sea, ahora sí que como mostró Cabecita de Algodón, ¿quién construyó cuántos metros de muro? O sea, no, pues no nomás fue Trump. Obama, que era súper progresista, guapo, perfecto, delgado y negro, se echó cuántos kilómetros de muro, cuántos deportados, etcétera. Entonces, vale la pena, insisto, ya perder esa inocencia, pues, ¿no? Estados Unidos no es un buen vecino para nosotros, es el que nos tocó y ni modo, pero no es un buen vecino, nunca lo ha sido, ni con nosotros ni con el mundo entero, para acabar pronto, pues, ¿no? Con nadie. Con nadie. Entonces, no va a ser buen vecino, punto, pues, ¿no? Entonces, pues eso, compleja la opinión, ¿no? Claro, Ana Francis, muchas gracias, Horacio. Sí, pues muy compleja la opinión porque hay muchos ángulos pues, que mirar, ¿no? El panorama es, pues, muy amplio. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, el trabajo, ¿no? El papel que ha hecho la Fiscalía, que parece, pues no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo en entrevista por la semana, bueno, pues sí, en la semana, hace creo que 2 días, el miércoles me parece, primero con Ciro Gómez Leiva, después con Aristegui, el tono del fiscal incluso hasta parecía un poco ahí, no sé si una ruptura con el presidente de la República, como si le hubieran lanzado la manzana envenenada, como de antemano, a sabiendas de que quizá no podría escalar o avanzar el caso. También, por otro lado, recordábamos en la semana con Temoris Greco como en este debate que se dio con Edgardo Buscaglia y con el fiscal dice que no tiene la atribución de investigar, sino solamente de verificar, ¿no? las pruebas que le llevan o que llegan a sus manos. ¿Qué papel crees que ha desempeñado Horacio, el fiscal, en este caso? Hijo, es una pregunta muy difícil porque si nos vamos a congruencias, ¿no? Andrés Manuel sí ha sido muy congruente de que el fiscal es independiente y que no se mete con el trabajo del fiscal, ¿no? Cada que lo puede, lo repite. Y por otra parte, el fiscal también defiende esa independencia y yo creo que en un momento dado se cura en salud de varios de los casos que tiene pendientes que le debió meter o le debe meter tanta celeridad como se le metió al de Cienfuegos. Si bien el de Cienfuegos fue por el expediente tan maltrecho y tan absolutamente, verdaderamente bizarro en su calidad de material, en la calidad del material que se tenía, ¿no? Estuve viendo ayer la entrevista a que le hicieron los periodistas, a este hombre investigador no me acuerdo dónde decir, del Colmex o no es cierto, del CIDE, ¿no? Ya lo sigo en Twitter, pero se me fue su nombre. No sé si tú lo hayas entrevistado, pero es un tipo valiosísimo también. Creo que Hernán Gómez le hizo entrevista y no me acuerdo dónde estuvo más en otros medios, ¿no? Pues mostrando científicamente, porque es un investigador, ¿no? Y de un centro tan serio como el CIDE,
pues que el expediente era una porquería, ¿no? Y que la DEA, sí, pues sí, o sea, como dijo Aristegui, los de la DEA son pendejos, pues pareciera que sí, o fueron muy descuidados o muy mezquinos para querer inventar un delito, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí tendría que estar con la congruencia lógica, ¿no? Que dice el fiscal que tuvieron al desechar esta investigación por chafa, ¿no? Por bananera, por tercermundista, como Estados Unidos es un país tercermundista. Y ese es el gran mérito de Trump, ¿eh? Yo creo, haber demostrado que su país es una república bananera que tenía, además, se las daba de la policía del mundo, ¿no? Cuando yo he trabajado tantas veces en Estados Unidos y donde he visto también que, o sea, sí, hay cosas que podrían ser o que pueden ser muy buenas, pero la mediocridad y también la mala leche, pero también la corrupción de mucho y también la extrema doble moral que tienen los gringos es verdaderamente apabullante, ¿no? Y a mí conste que a mí sí me han tratado muy bien los gringos y tengo muchos amigos progresistas de izquierda, norteamericanos y músicos y artistas y gente de escritores que son maravillosos, ahí no me meto, y público maravilloso, ¿no? Porque el público, la gente es gente en todos lados, ¿no? Pero la cuestión ya como, si los vas a tratar como un pueblo, están pues igual o peor de manipulados que aquí, que la clase media de aquí, ¿no? Que la clase rica de México. Están bien manipulados y es gente que en verdad tiene una doble moral más enquistada, me atrevo a decir, que la doble moral que tenemos aquí en México, ¿no? La culpígena católica de Norberto Rivera y de tantos siglos de dominación de la Iglesia Católica, ¿no? Que hemos tenido, ellos la tienen de otra manera, pero la tienen y la tienen más enquistada. Entonces, en ese sentido, yo me desvío un poquito del tema, pero yo creo que Gers Manero tiene la obligación de darle mucha más información al pueblo y de estar más en contacto con el pueblo, obviamente no revelando todos los datos que son confidenciales o que son más bien tácticos o de seguridad nacional que pueden implicar investigaciones como la de Lozoya o las de quien sea, pero en un momento dado sí tendría la misión de ser mucho, pero mucho más abierto en la comunicación con la gente sí, obviamente de no dormirse en sus laureles, porque pareciera, y no hagas cosas buenas que parezcan malas, pareciera que tiene mucho que ocultar, pareciera que está defendiendo intereses que no son del pueblo y que no son intereses genuinos de la cuarta transformación que quiere emprender el presidente, es decir, que no quiere en un momento dado porque tiene intereses, ¿no? Porque pareciera que se está tardando mucho tiempo porque el señor fiscal podría tener intereses, pues, con quien trabajó, ¿no? Obviamente, pues, con quien trabajó antes, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que es una gente capaz, pero que lo demuestre, ¿no? Yo creo que es una gente que podría tener y obviamente otra cosa, ¿eh? Podría tener, pero también obviamente dentro de la fiscalía se han de haber colado tantos intereses que no tenemos la menor idea y que en un momento dado pueden ser los intereses que están detonando que no haya una comunicación, una efectividad y que no veamos a quien debemos ver en la cárcel y no veamos, realmente no sepamos. El único que suelta la sopa regularmente pues es el presidente con los datos que tiene, ¿no? Por eso la mañanera, y apoyo totalmente lo que decía Ana Francis, ¿no? La mañanera verdaderamente es el único escape que tenemos los ciudadanos para conocer todas las atrocidades y las aberraciones de un holocausto que ocasionó, fue un holocausto así como homeopático, sí, con muy pequeñas dosis o a veces grandes, pero de muy largo plazo a un país que en verdad lo dejaron en la ruina, en muchas ruinas, ¿no? Pero el país se está salvando porque es muy rico, el país tiene mucho, el país además, yo nunca he pagado mis impuestos siempre he pagado impuestos, pero nunca he pagado mis impuestos con más gusto que con este gobierno, porque sé que finalmente no nos están endeudando, no han hecho que verdaderamente México tenga mucha más credibilidad económica, que la sigue teniendo, aunque haya gente que no le guste, ¿no? Y aunque haya medios que dicen, no, esto es una porquería, y bueno, cuando hay un medio que lo dice, la gente que sigue ese medio, la gente de clase media o de clase, incluso de clase trabajadora, ¿no? O de cualquier clase social, que está desinformada, que no ve los medios alternativos, que solamente sigue a unos y no a todos, yo veo a todos, yo trato de ver a todos, ¿no? Es que finalmente le están propagando, le están proporcionando a esa gente que está desinformada, pues todavía más
más elementos para decir, no es que este pinche gobierno nos va a llevar a la porquería, y son los que siguen a Frena, los informados que siguieron a Frena, o los que están con la oposición recalcitrante, que como vuelvo a decir, no estoy en contra de que exista una oposición, pero sí estoy en contra de que inventen cosas que no son, que sean oposición digna, con argumentos reales y los pelos de la burra en la mano, no nada más inventando noticias falsas. Entonces, obviamente, que el fiscal Gertz Manero no conmine a la gente a pensar que está haciendo cosas, o más bien que pareciera que está haciendo cosas buenas que parezcan malas, y no, o sea, nos está también dejando una desconfianza en esa autoridad que es necesaria, pues casi que en manos de Santiago Nieto, ¿verdad? Claro. Horacio, muchas gracias. Fernando, justo tú que trabajaste en pues, diferentes redacciones, entrega a la fiscalía, pues, digamos, la investigación que hizo casi toda testada, ¿no? O sea, prácticamente negros. El presidente había dicho que iba a transparentar pues se entiende que completa toda esa investigación. Y pues cuando varios periodistas de investigación reciben o empiezan a analizar, pues prácticamente eran por renglones. Finalmente, que el mensaje a los mexicanos sería, pues no sabemos cómo se llevó a cabo esa investigación. ¿Cómo ves a la hora, digamos, periodísticamente hablando, cuando recibes algo como eso, cómo leerlo, qué papel, pues sí, periodísticamente, cómo tratar, ¿no? Pues una información prácticamente con muy poquita información. Bueno, yo creo que es un verdadero desafío para cualquier periodista serio, ¿no? Lo bueno es que cada vez hay menos periodistas serios en este país, así que va a ser una bronca para muy poquitos. Pero, pero es como una mala broma, realmente, ¿no? No puedes analizar todas las limitantes legales que existen para que venga testado el 80% del documento, pues realmente lo convierte en algo más difícil que descifrar los rollos del Mar Muerto. Pero ahora, yo creo que este tema requiere un análisis en muchas pistas y va más allá del documento. O sea, a mí me queda claro que hay una responsabilidad del general Cienfuegos, que no es un tipo inocente de ninguna manera, y simplemente por el tema, como decía Ana Francis, de los chicos de la Normal de Ayotzinapa, que evidentemente ha quedado demostrado. Está el documental Mirar Morir de Temoris Greco, hay varios libros que lo consignan. El ejército estuvo enterado de que estos chavos estaban siendo mercancía humana para los narcotraficantes de esa zona. Entonces, solo por eso hay una gran responsabilidad. No me sorprendería en nada su relación con grupos del crimen organizado, porque todo el gabinete del sexenio de Peña Nieto era crimen organizado, subido al gobierno. No tengo ninguna duda de que así sea, como no tengo duda de que gente como Videgaray, como Peña Nieto, deben ser examinados con quizá más pericia que la que ha tenido el fiscal. De entrada, creo que eso debe quedar claro. Y también, como decía Ana Francis, el papel de la DEA en la política exterior de Estados Unidos. La DEA es una de las burocracias más grandes que existen en Estados Unidos, que consume una cantidad de dinero impresionante. A la persona que menos le conviene, a la institución que menos le conviene que se termine el narcotráfico, es a la DEA. ¿De dónde van a mantener toda esa infraestructura que tienen? ¿De dónde van a pagar a sus espías en todo el mundo? O sea, no les conviene, y es una entidad bastante perversa que ha tenido una política, igual que el gobierno de Estados Unidos, muy intrusiva en México, y que me parece muy bien que tenga un alto. Por otro lado, sí siento que el fiscal está completamente fuera de sus casillas, que está demasiado preocupado por la opinión pública, que se ve fuera de sí. La entrevista con Carmen Aristegui, aparte de una clase de mansplaining, o sea, trató a Carmen y a todos los escuchas como si fuéramos unos pendejos que no sabemos nada de leyes, que no. Entonces, no creo que sea la actitud de un fiscal. No creo que deba hablar así, y el que hable así, el que se comporte así en diferentes entrevistas como un tipo amenazado que se victimiza y dice que todos lo quieren chingar, creo que es más preocupante aún. O sea, el tema es muy grave, nos pone en la orilla de un conflicto con Estados Unidos, empezando el gobierno de Biden, y veo al fiscal como
en esta actitud como de macho, de yo la tengo más grande y vamos ahora a ir contra la DEA para que nos digan por qué. O sea, hay una razón, hay argumentos de fondo, no hay por qué la bravuconada, no, me decepciona mucho el discurso del fiscal, lamentablemente. Y insisto, yo creo que el tema de Cienfuegos no debería terminar aquí. Ha generado mucha frustración entre muchas personas que hemos apoyado el movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia, y creo que no debemos quitar el dedo del renglón y que no se vale que el fiscal responda de la manera en la que está respondiendo. Gracias, Fernando. Pues se me fue rapidísimo la mesa. Ya básicamente ya estamos rayando. Les pediría si, Ana Francis, terminamos con algún mensaje, a reserva de que esta mesa estuvo tan rica, que a ver si repetimos ya cuando esté Julio, por supuesto, acá de regreso, que espero ya pronto. Pero para cerrar, Ana Francis. Supuesto que sí. Mira, te diría que vale la pena que ya nos esforcemos por tener una crítica un poquito más elaborada, pues, ¿no? Es decir, a nadie le conviene ser foca de la 4T, a nadie le conviene ser foca de la ultraderecha, ¿me explico? Es importante pensar un poquito más allá. Y sobre todo, sin duda que a la 4T le convendría tener una oposición decente, una oposición pensante. Salma Hayek dijo en una entrevista, y permítanme citarla, que era muy difícil en México hacer buenas series porque durante tantos años la producción mexicana estuvo enfocada en hacer telenovelas estúpidas. Entonces, todas las personas involucradas, no por falta de talento, sino por falta de oficio para el buen hacer, pues se les pasmó el cerebro. Entonces, en realidad llevamos pocos años en un otro ejercicio artístico, estético, y hablo de eso porque es mi oficio, pues, ¿no? Escribir buenos guiones todavía en México nos cuesta mucho trabajo. De la misma manera, analizar bien nos cuesta mucho trabajo. Pasamos varios sexenios con mucho chayote. Entonces, vale la pena como entrarle desde el análisis, criticar a la 4T, criticar al Estado y sin duda no dejar pasar la basura ni la desinformación. Gracias, Ana Francis. Horacio, ¿con qué quisiera cerrar? Pues mira, quisiera cerrar. Bueno, estoy leyendo el chat y estoy leyendo muchos de los saludos del público. Les estoy contestando también porque tengo otro teléfono donde estoy viendo el chat, contestando. Y también los convino a que apoyen, a que les den like, por favor, al programa y contribuyan. Yo ya contribuí también ahorita con un super chat. Me parece importantísimo contribuir con Julio y con toda su causa noticiosa, ¿no? Muchos comentarios. Una muchacha que me entendió mal, que yo no, que por primera vez pago impuestos. No, yo siempre he pagado impuestos, pero antes los pagaba con recelo, con resentimiento. O sea, decir, se van a clavar mis impuestos, no van a hacer obra pública, no van a contribuir a este país. Y por primera vez en mi vida, en este sexenio, siento que en verdad están ocupándose mis impuestos para cosas que valen la pena, ¿no? Pero bueno, yo concluyo, bueno, y de veras agradezco porque además mis colegas, no sé si estén viendo el chat, pero nos echan muchas porras y piden otras mesas como esta y dicen que qué padre hablamos y que qué buena mesa. Entonces ahí te lo paso al costo también, Adriana, porque en verdad el público está muy contento con esta mesa. Miren, ¿no? Yo en realidad, yo concluyo con esto. Estamos en un momento muy crítico de la pandemia, ya ni la abordamos, ¿no? Y quisiera concluir en una cuestión. La supervivencia es lo que ahorita nos está preocupando mucho, tanto supervivencia económica como la supervivencia física con este virus, ¿no? El haber perdido una gran amiga hoy y haber perdido tanta gente ya, primos, etcétera, amigos, etcétera, y muy cercanos además, me hace que, pues, hoy como pueblo, o sea, debemos sentir por lo menos más unidos en una cuestión que queremos, o sea, deberíamos hacer publicidad y propaganda porque de veras nos portemos bien como pueblo para no hacer más contagios, ¿no? Y este es mi mensaje final. No, yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel que no necesitemos una policía para multarnos si no traemos cubrebocas, que no haya represión, que no haya estas cuestiones, pero a Nueva Zelanda le funcionó bien y espero que a Estados Unidos también le funcione bien porque la gente, y yo antes decía, no, es que pues a nosotros somos un pueblo, sí, yo estoy de acuerdo que Andrés Manuel diga, somos un pueblo, muy maravilloso, honesto, claro que lo somos, pero también somos un pueblo bien mal educado y muy falto de colectividad. Y ahí es
donde tenemos que hacer que la gente caiga en cuenta, que no sea egoísta, que no sea, en verdad, que sea más colectiva y que piense nada más en todos los demás, para no hacer que que se tengan que tomar medidas como en España, como en Nueva Zelanda, de hacer confinamientos forzosos, de hacer toques de queda, de hacer cuarentenas obligatorias si llegas a ese país, que a los neozelandeses les funcionó porque es un país con 5 gatos, ¿verdad? Obviamente, a ver si les funciona en Estados Unidos, espero que les funcione algo más que lo que han hecho ahorita, porque están más jodidos que nosotros, pero en ese sentido, para no ser realmente un país con más víctimas de esto, pues que pensemos en verdad, en que si no queremos un toque de queda, pues portarnos bien, ¿no? Como ciudadanos, ¿qué cuesta tomar las medidas, no? En verdad es importantísimo tratar de hacer esto, que pues finalmente, pues eduquémonos a nosotros mismos con esto, ¿no? Ya se perdieron muchas vidas, ya yo creo que cada vez hay menos gente que no cree en el virus, ¿no? Espero que esté en lo cierto, porque había antes más gente que no creía en esto, pero que finalmente concluyo con esto. Sí debemos ver lo importante que es la supervivencia de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Yo temo un recontagio, obviamente, y por eso me cuido mucho. Y pues nada más me despido deseando que Julio y que Ángeles estén muy bien y que Julio ya cada vez esté mejor, y verlo también en circulación me va a dar mucho gusto, pero no perderte a ti porque eres una excelente conductora. Muchas gracias, qué lindo, Horacio. Fernando, pues el mensaje final, ¿qué nos puedes decir? Hijos míos, que Dios los bendiga. No, que de entrada también mandarle mis mejores deseos a Julio, que pronto se restablezca, que me encanta también que estés tú aquí, Adriana, y que me encanta la manera en la que has llevado esta conversación, que me siento muy orgulloso de ser parte de una mesa donde no he escuchado lo que escucho habitualmente en la radio, en la tele, que es insultos, descalificaciones, falta de argumentos. O sea, de veras me da mucho orgullo escuchar a Ana y a Horacio. Siempre tienen lucidez, información y una empatía que creo que es lo que nos hace falta. Yo sí hago nuevamente, como diría Horacio, un llamado a cuidarnos, no porque seas millonario no te va a dar el virus, no porque seas chavo no te va a dar el virus o no vas a poder contagiar a tu familia. Sé que ha sido muy difícil esta contención y que nos ha obligado además a hacer a cada uno un viaje introspectivo, ¿no? De tener que enfrentarnos a nosotros mismos. A veces uno, así como las relaciones de pareja, uno se recarga en el otro y se vuelve las parejas tóxicas muletas de la otra persona. Bueno, a veces también nosotros, los que vamos a fiestas y los que somos muy sociales, nos recargamos en esa colectividad. Yo lo solía hacer y ahora me he tenido que enfrentar solito a mis propios demonios y no se lo deseo a nadie, pero ha sido interesante el diálogo y yo creo que nos va a dejar con muchos aprendizajes. De entrada, eso, la empatía, no olvidar que cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás y que hay personas que no tienen la resistencia de un chavito que puede ser asintomático, que hay personas que en una semana se las lleva el virus. Y yo, ahora que me acabo de mudar con una vista al futuro maravillosa, porque tengo el Panteón Jardín aquí enfrente, pues creo que escuchen mi consejo, amigos. No quiero verlos de ese lado. Claro. Muy Fernando, qué tonto eres, te quiero. Yo también te quiero muchísimo. Y espero que repitamos pronto. Les agradezco mucho que se hayan tomado esta hora para nuestra audiencia. De verdad, muy ameno platicar con ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo. Julio, por supuesto que nos está viendo. Ya no tarda, yo espero que ya en unos días ya esté de regreso, pero les mando un fuerte abrazo y de verdad les agradezco mucho de todo corazón. Gracias, Adriana. Adiós, chicos. Gracias a todos, queridos. Gracias al público maravilloso que tienen, gran público. Gracias. Gracias, Horacio, gracias Ana Francis, gracias a Fernando. Pues muchísimas gracias, de verdad, un placer platicar con ellos, un privilegio.